del Abogado, delito según los finalistas, según los causalistas. Dígame. dice que casualmente usted dijo que hoy no nos iba a dar la nota. Eso fue lo que dijo, que íbamos a avanzar con lo de la nota. Es que la nota ya la tienen del examen, lo que hace falta es sumar la tarea. Ah, ok. Y esa es la parte que yo no he hecho. Es la parte que no he hecho todavía. Necesito una secretaria. ¿No hay alguna voluntaria ahí que me quiera ayudar? No, no se oye, compadre. Aquí. Está bueno, está bueno. Bueno, sí, no, pero sí tengo que hacer este fin de semana por Yo me tarde. apunto para ser secretaria, pero me pongo 10 puntos más, abogado. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? Y sí, sí. Y sí, abre la Pero cámara me para. aumento 10 puntos más. Quiere remuneración, no es gratis la cosa. Ya, bueno, está bueno, está bueno. Bueno, vamos a ver, sí, claro. Bien, dicen que ninguna cena es gratis, ¿va, abogado? Sí, sí. Va adelante el pago. Bueno, entonces estamos claros con la teoría finalista y causalista. A dónde ubican el dolo, que es bien importante, a dónde indican el resultado de la acción, que los finalistas la ponen en la tipicidad. Es que los finalistas todo lo quieren meter en la tipicidad, ¿verdad? Tanto el elemento, porque por eso hablan de elemento subjetivo, porque ellos el dolo lo meten en el elemento subjetivo, el tipo. ¿Y qué es el elemento subjetivo? Es la intención del autor. Y dicen que la intención del autor tiene que estar establecida en la misma norma. Y si no, tiene que presumirse que así es. Por ejemplo, ¿cuál es la intención en el delito de homicidio? El ánimo de matar, que en latín se llama animus necandi, animus necandi. Y en los delitos contra el honor, digamos, tiene que ser el ánimo de afectar el honor, que animus injurandi, ¿verdad? Y así tiene que ser el ánimo, tiene que ir inmerso en todo el tipo subjetivo. Para los finalistas, sí, el problema son los delitos culposos, ¿verdad? Eso ya lo dijimos, que eso, porque como ellos tienen que tener una acción final y en los delitos culposos no hay acción final, porque el problema que sucede en los delitos culposos o imprudentes es que el individuo no quiere causar el resultado, ni piensa en causar el resultado, ¿verdad? Hay dos tipos de culpa, y eso lo vamos a ver más adelante. Delitos culposos, culpa consciente y culpa inconsciente. En los dos casos se puede prever. Perdón, la diferencia es que en la culpa consciente el individuo prevé que pueda suceder, va, prevé que pueda suceder algo, pero en la culpa inconsciente no prevé porque es algo bien improbable. Por ejemplo, es improbable que si alguien hace un tiro al aire, que le caiga a alguien en la cabeza, va. Es bien improbable. Pero depende. Si se hace en el desierto, yo diría que es casi imposible, ¿va? O si es en medio del océano, es imposible que le caiga a alguien en la cabeza, ¿va? Pero si lo hace en una población altamente o densamente poblada, la probabilidad sube bastante, ¿verdad? De que pueda suceder algo así. Entonces, esa es la cuestión En la imprudencia generalmente la persona no quiere ni desea que se produzca ningún resultado, ¿verdad? Entonces, bueno. em, Pasemos entonces a los elementos de la acción para los causalistas. Dijimos que eran tres: manifestación de voluntad, resultado y relación de causalidad. Pero para los finalistas eliminan la relación de causalidad. Solo queda manifestación de voluntad, voluntad y manifestación de voluntad. ¿Verdad? Para los finalistas, voluntad y manifestación de voluntad. Quiere decir que no, para ellos no hay una relación de causalidad. ¿Por qué? Porque recuerden que los causalistas relacionan bastante aquello de la relación de causalidad natural, de la naturaleza, o de la razón social, ¿cómo se llama? Del consenso que reúne la sociedad para reclamar o reprochar una acción del autor. Entonces, aquí establecen eso
del elemento de la acción que tiene que originar en una acción concreta, en un resultado deseado y querido por el autor. Dijimos que en los movimientos reflejos y en la plena inconsciencia no existe acción. No existe acción. Porque la acción tiene que ser consciente, voluntaria, que nazca de una decisión, de una orden cerebral, ¿verdad? En cambio, la plena inconsciencia y en los actos reflejos no sucede así. No hay una acción consciente y voluntaria, sino más bien es una reacción a una acción de un tercero. Por ejemplo, el hecho de que alguien le acerque una llama, entonces la persona obviamente va a reaccionar y va a hacer un movimiento, ¿verdad? O una fuerza de un tercero. Por ejemplo, cuando alguien forcejea con otro, con un arma, si el arma se dispara y no se sabe quién fue el que apretó el gatillo, porque los dos tenían el arma, estaban forcejeando por el arma. Entonces ahí en ese caso, si uno de ellos le pone la mano encima de la otra y aprieta el gatillo, ¿verdad? La acción del que tenía del primero, no, o sea, que el disparo no responde a la voluntad de uno, sino que al que apretó el gatillo. Aunque el otro tenga la pistola en la mano también. Porque en los forcejeos es bien difícil de reconocer realmente quién fue el ejecutor, ¿verdad? Del disparo mortal que causa la muerte de alguien o la lesión de alguien. Entonces aquí hay dos teorías, ¿verdad? La teoría de la relación de causalidad, eso también lo dijimos, de la relación causal, y la teoría de la adecuación o causalidad adecuada. Entonces dijimos que la teoría de la causalidad adecuada o la de causación adecuada o teoría de la adecuación es la que mejor explica el resultado. Y les puse el ejemplo del caso de la ambulancia, ¿verdad? Del que es herido levemente y se sube a una ambulancia y debido a que el conductor va manejando demasiado rápido, la ambulancia sufre un accidente y el paciente que va en la ambulancia muere. ¿De quién? ¿Cuál es la causa que provoca el resultado? Entonces, para los causalistas, la relación de causalidad o de nexo causal, cualquiera de las dos causas es buena. Incluso la primera, porque dicen, bueno, pero los causalistas dicen, bueno, si no hubiera sido lesionado levemente, no se hubiera subido en la ambulancia y no hubiera sufrido el accidente. Entonces, llegan a conclusiones absurdas de decir que el culpable de la muerte fue el que le provocó la lesión leve, y no es así. Porque la teoría de la adecuación busca cuál es la causa más importante o cuál es la causa que mejor explica el resultado. En este caso es la imprudencia del conductor, ¿verdad? Que si hubiera sido prudente, la ambulancia no se hubiera volcado y no hubiera fallecido la persona. Entonces, si bien es cierto, hubo una lesión inicial, pero esa lesión era leve, no tenía como a propósito quitarle la vida al paciente. Entonces quiere decir que si se va a lesionar al autor de la primera acción, sería nada más por una lesión leve. No podríamos imputarle la muerte porque él no. Primero que la lesión era leve, ¿verdad? Sobre un órgano no principal, que en este caso era el brazo. Y en segundo lugar, que, que no tenía esa finalidad, no tenía el propósito de matar cuando lo hirió. Entonces sería injusto culparlo de la muerte porque realmente la acción causal que mejor explica eso es la imprudencia del conductor, ¿verdad? Entonces ahí nosotros aplicamos varios criterios para determinar cuál es la causa que mejor explica el resultado. Entonces utilizamos, por ejemplo, em, utilizamos en este caso la experiencia. Según la experiencia, ¿verdad? Según el sentido común que es el menos común de los sentidos en muchas veces, ¿verdad? Pero utilizamos la experiencia, el sentido común, ¿verdad? Para poder determinar cuál ha sido la causa que mejor explica el resultado. Ok, entonces ahora vamos a analizar un tema de tiempo y lugar de comisión de los delitos.
¿Por qué es importante? Porque en primer lugar, si determinamos el tiempo de la comisión de los delitos, entonces podemos establecer qué ley es la vigente, ¿verdad? O qué ley es la aplicable. ¿Y qué importancia tiene definir el lugar de la comisión del delito? Bueno, es importante para determinar la competencia del tribunal que va a conocer del caso. Entonces, es importante definir en qué tiempo, lugar y además las circunstancias en que se cometió ese hecho, ¿verdad? Determinar el tiempo y lugar en que se ha cometido la acción puede ser en muchos casos, puede definir en muchos casos la competencia del tribunal. También puede decidir si el delito está prescrito, porque ya platicamos sobre eso, ¿verdad? Que prescribe tanto la acción como la pena en el tiempo, según el transcurso del tiempo. ¿Verdad? Porque tanto las acciones como las penas no pueden quedar eternamente establecidas, sino que la ley establece que prescriben con el tiempo. Y hay unas reglas, ya las establecimos, ¿verdad? Creo que las vimos ayer Ayer no tuvimos el examen, ¿verdad? o antier. Sí, no, No, hoy no vimos eso, no ¿verdad? las hemos visto. No. Ok, entonces vamos a ver eso, ¿verdad? En el artículo 109 del Código Penal, está bien que me lo digan porque yo tengo 2 cursos de Derecho Penal, entonces puede ser, con ellos voy un poquito más adelantito que con ustedes. Con ustedes no fue que perdimos la clase, sino que hicimos el examen ayer, entonces con ellos me adelanté una lección. Y sí vimos la prescripción con ellos. Entonces, si hay un tema que no lo he visto con ustedes, está bien que me lo recuerden. Entonces aquí tenemos el tema de la prescripción, ¿verdad? Recordemos que la prescripción de la acción es una excepción, es una excepción. ¿Y qué son las excepciones? Son defensas que se oponen, que los abogados oponen en contra de la acción, en este caso del Ministerio Público. Por ejemplo, el Ministerio Público quiere acusar por un delito que ya está prescrito, porque ya pasó el tiempo que establece la ley para poder ejercer la acción y deducir la responsabilidad penal, ¿verdad? O también puede ser que lo que esté prescrito no sea la acción, sino que la pena. Puede ser que la persona haya sido condenada y se haya dado la fuga, ¿verdad? Dado la fuga y entonces eh, también las reglas de la prescripción que sirven para la acción son las mismas reglas que se aplican a la prescripción de la pena. Depende del tiempo. Vaya, por ejemplo, les ponía el caso de que si una persona ha sido condenada a 10 años de prisión y se fuga de la cárcel, ¿verdad? Se fugó, tal vez solo cumplió un año, ¿ah? O menos de un año y se fugó, entonces, ¿en cuánto tiempo prescribe? Entonces aquí están las reglas del artículo 109, que es la regla número 3, que dice, a los 10 años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación o prisión por más de 5 años y que no exceda de 10. Entonces la pena sería prescrita en 10 años. Pero los 10 años, ¿a partir de cuándo se empiezan a contar? A partir del momento en que se dio la fuga. Pero recuerden que también la prescripción se puede suspender o se puede, ¿cómo se llama? Interrumpir, esa es la palabra correcta. Se puede interrumpir. Y entonces, ¿en qué caso el fiscal podría interrumpir la prescripción? Bueno, obviamente que el fiscal no le interesa que prescriba. Entonces, si el Ministerio Público, por ejemplo, se notifica de alguna resolución del tribunal o presenta algún otro medio de prueba o pide, por ejemplo, una orden de captura, si está prófugo, ¿verdad? Obviamente que va a estar pidiendo órdenes de captura para evitar que prescriba la acción. Porque Abogado, y cuando... perdone, solo quiero terminar la idea. Sí, 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 sí. El fiscal puede estar interrumpiendo el plazo de la prescripción, realizando actos procesales, y ese puede ser una estrategia del fiscal. Dígame ahora, Starlu. Abogado, ¿y se puede interrumpir la prescripción cuando se da una, ¿cómo se llama? Una sentencia temporal. ¿Cómo así, sentencia temporal? No entiendo. Perdón, no es sentencia temporal, ya le digo, es sobreseguimiento temporal.
Un sobreseimiento No, temporal. provisional sería en todo Provisional es caso. la palabra. Sí, un Sí, sí. sobreseimiento provisional, perdón. No, lo que pasa es que ahí el asunto del sobreseimiento provisional es cuando la fiscalía no tiene suficientes pruebas para dictar un auto de formal procesamiento, pero en el proceso hay indicios que señalan al acusado, pero vaya, digamos que hay indicios, pero también hay falta de prueba o insuficiencia de prueba. Es que No lo mire, sufi- le comento porque yo no sé si usted se fijó que hace poco, creo que fue hace como un mes, dieron un sobreseimiento, ¿cómo se llama? Temporal, o bueno, no sé cuál fue el término que utilizaron ellos, pero para uno de los familiares de los Valle, como que el Ministerio Público no tenía pruebas suficientes para poder dar un sobreseimiento definitivo, entonces utilizar un sobreseimiento temporal para darle tiempo al Ministerio Público para poder ¿cómo es el término? Recabar pruebas, para Sí. poder recabar pruebas. Entonces, eso es válido para poder interrumpir la prescripción de algún No, delito. no, es que ese término no prescribe, pero sí puede caducar, bueno, caducar los 5 años. O sea, si la fiscalía tiene 5 años para investigar, o sea, suficiente tiempo, ¿verdad? Es más que suficiente, ¿verdad? Cabal, Y si no presenta ningún otro medio de prueba, no es que interrumpe los 5 años, sino que hace uso del término de 5 años, ¿verdad? Si pasan los 5 años, entonces el abogado lo que va a pedir es un sobreseimiento definitivo. ¿Verdad? Pero no se interrumpe los 5 años, sino que es porque se interrumpe el término de la prescripción, pero aquí no aplica la prescripción, sino que lo que aplica es, si pasan los 5 años y no se usa el término o no se presenta algún otro medio de prueba, entonces lo que procede es el sobreseimiento definitivo, ¿verdad? Ahora, yo soy de la opinión, ese es mi criterio personal, ¿verdad? Como penalista, que no hay necesidad de esperar los 5 años. El juez le puede dar 5 años. Pero si en 2 años o 3 años, un término prudencial, el fiscal no presenta nada, yo como abogado estaría presentando extinción de la acción a cada rato, ¿va? Pidiendo escritos ahí que se declare extinguida la acción, que ya pasó un año, ya pasó dos años, ya pasaron 3 años y la fiscalía no ha presentado nada. Estaría yo como presionando, ¿verdad? Como obligando al juez a que tome una decisión anticipada. Porque miren, la verdad es que hay una regla con respecto a eso, la investigación de los delitos. Entre más tiempo pase entre el hecho criminal y la actuación del juez, más se genera impunidad. En los Estados Unidos hay otra regla que dicen que los crímenes que no se puedan descubrir dentro de las 48 horas siguientes al delito quedan en impunidad. Entonces, las primeras 48 horas de iniciado un delito, los investigadores tienen que ponerse las pilas, tienen que agotar la prueba prácticamente en un término breve de tiempo, porque si pasan ese término y ya no consiguen nada, es muy difícil lograr descubrir al autor y deducirle la responsabilidad. Y no digamos 5 años, pueden imaginarse el Ministerio Público en 5 años. No es cierto que va a seguir investigando, porque mire, un caso que está paralizado por falta de pruebas, sería una casualidad que el fiscal se acuerde que tiene que seguir investigando, porque el fiscal tiene miles de causas que está investigando al mismo tiempo. Entonces, es bien difícil que aparezca, salvo que, qué sé yo, que se dé alguna situación un poco rara donde aparezca un medio de prueba o algún testigo que antes no se conocía o algún cómplice que confiese, alguna cosa como esa, algo extraordinario. Pero lo contrario, el tiempo que va pasando es tiempo que va generando impunidad. Como cuando, por ejemplo, la Corte anula un caso en casación y lo manda a repetir. Ya el juicio repetido lleva una probabilidad de un 50% de impunidad por el tiempo que ha transcurrido entre el delito y el juicio que se repite. Entonces, ahí se cumple la regla de
entre mayor tiempo hay entre el hecho y, y la justicia que se pueda hacer en un caso, es menos probable que pueda encontrar pruebas en contra del acusado. Imagínense, se repite un juicio, hay un testigo protegido, que un testigo protegido para que vaya a declarar probablemente, hay que darle protección integral. Y si no lo han matado, ¿verdad? Porque, o tal vez el testigo con miedo se fue de Honduras, ya no está en Honduras, y cuando repitan el juicio ya no lo van a encontrar. Ya no lo van a encontrar. Entonces esa es la cuestión que pasa, ¿verdad? Entre más tiempo pasa, más se genera impunidad. Igual con el sobreseimiento profesional, ¿verdad? Es muy raro que el fiscal pueda en 5 años encontrar otra prueba. Bueno, entonces aprenderse las reglas de la prescripción de la acción, que son las mismas de la pena, ¿eh? El artículo 109. Como también saben ustedes que prescriben los antecedentes criminales, ¿verdad? Eso lo habíamos mencionado, ¿verdad? O sea que imagínense que han condenado a alguien a 10 años, ¿verdad? Por un delito. Pues la persona cumple la condena. Y entonces, ¿en cuánto tiempo se puede tener que esa condenatoria como un antecedente criminal? Pues no toda la vida, no puede tenerse toda la vida, estar diciendo, ah, no, en tal año, en tal fecha, se condenó por el delito de homicidio o por el delito que sea a 10 años, y eso no puede estar todo el tiempo siendo utilizado en contra del acusado. O sea que esos antecedentes penales, que son anteriores condenatorias, también prescriben, también tienen un término de prescripción. Veámoslo, tal vez lo encontramos aquí. Mm, No, no lo encuentro, pero queda pendiente si lo pueden encontrar ustedes. La prescripción de las penas, de los antecedentes. Ah, no, aquí está, ¿ve? Artículo 117. Es que no es prescripción, sino que cancelación de antecedentes penales. Por eso no lo encontraba, porque no es una prescripción, sino que eso es cancelación. ¿Y qué es lo que dice? Los condenados por sentencia firme que han extinguido su responsabilidad penal teniendo derecho a obtener del órgano jurisdiccional competente, de oficio o instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales. Para el conocimiento efectivo del derecho de cancelación de los antecedentes penales, deben reunirse los siguientes requisitos. 1. Haber satisfecho las responsabilidades civiles. Bueno, haber transcurrido sin delinquir. De nuevo, 2 años para las penas impuestas por los delitos imprudentes, ¿verdad? Por delito doloso, Apagó el micrófono, abogado. Se le apagó el micrófono. ok, gracias. Dice acá, para los delitos imprudentes en 2 años prescriben, perdón, se cancelan. Si no se cometió otro delito, o un periodo igual a la duración de la condena, dice. Por el delito doloso, un máximo de 10 años y un mínimo de 6 meses. Los plazos señalados en el literal anterior comienzan a contarse desde el día siguiente a aquel en que queda extinguida la pena. ¿Y dígame una causa de extinción de la pena? El cumplimiento. Pues Cumpli- Eso se cumplimiento de la llama pena, muerte remisión. muerte de la persona, Muerte de la persona, ¿verdad? sí. También Indulto o amnistía. indulto, amnistía, exactamente. No estoy seguro si se El perdón puede. expreso en los delitos de acción privada. Sí, Y el cumplimiento de la condena. O sea que cuando una persona cumple su condena a la cual fue condenado, vale la redundancia, entonces ya empieza a correr el día siguiente del cumplimiento de la condena, empieza a correr el término para la cancelación del antecedente penal. Serían 10 añitos que tendría que esperar. O sea,
que si la persona no cometió un delito en esos 10 años, ya no pueden volver a ponerle esa condena de como antecedente penal. Entonces ya no, ya si pasan los 10 años, ya no sería reincidente, porque no ha cometido ningún delito, ¿verdad? Entonces ahí en ese término se extingue. Pero que conste que hay que hacer un trámite judicial para extinguir la pena, porque no es que se cancela automáticamente con el paso del tiempo, no se cancela automático. Aquí hay, mire, ya lo vamos a ver. Los plazos señalados en el literal anterior comienzan a contarse en caso de remisión definitiva por el transcurso del tiempo de suspensión de la ejecución de la pena y cumplimiento de las medidas reguladoras. El plazo se computa a partir del día siguiente a aquel en que habría quedado cumplida el beneficio. Que a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en el artículo anterior, no se ha producido la cancelación de los antecedentes penales, el órgano jurisdiccional competente, una vez comprobadas tales circunstancias, ordenará su cancelación inmediata y no tomará en consideración los mismos en ningún efecto. Entonces, digamos, si volvieras a cometer un nuevo delito, pero ya pasaron los 10 años, ya pasaron los 10 años, ¿no? Usted como defensor del acusado tiene que alegar la cancelación de los antecedentes para que su representado no sea tenido como reincidente, porque el hecho de ser reincidente le agrava la pena. De por sí que es un agravante. La reincidencia es un agravante. Pero en caso de que se lo vuelvan a condenar, entonces le agrava la pena, ¿verdad? Entonces usted está interesado de que si es condenado, nuevamente se le cancele primero la pena que había cometido hace 10 años o hace más de 10 años para que no lo tengan como reincidente. Pero hay que solicitarlo al juez. Si el juez no lo aplica de oficio, porque no lo aplican de oficio, mentira, no lo aplican de oficio, uno como abogado defensor sí tiene que estar atento, ¿verdad? Y entonces tiene que sacar, por ejemplo, constancia, bueno, primero la certificación de la sentencia y luego constancia del sistema penitenciario, del instituto penitenciario, donde ordenan la carta de carcelación por haber cumplido la condena y la carta de libertad. Entonces, a partir de la carta de libertad, de la fecha de la carta de libertad por cumplimiento de condena y a partir de la fecha de escarcelación ordenada por el juez, ahí empezaría a contar el término de 10 años, ¿verdad? Entonces, ese cómputo, obviamente usted como abogado tiene que hacerlo para después ir a alegar al juez a efecto de que ordene, porque el juez tiene que librar un oficio, en este caso a la Oficina de Antecedentes Penales de la Corte Suprema de Justicia, ordenando que se cancelen los antecedentes penales. Concretamente, tiene que decir, la condenatoria impuesta al señor fulanito de tal por el delito de robo en contra de fulanito de tal, sentencia que se dio, que se cumplió en tal fecha, ¿verdad? Entonces, eso es importante, porque sin eso no se cancela el antecedente penal. Ok, entonces dijimos que es importante establecer el tiempo y el lugar de la comisión del delito. El tiempo para saber temas como la prescripción o tema o imputabilidad, que te suma importancia. Porque sabemos que, por ejemplo, en Honduras tenemos tribunales de jurisdicción nacional, ¿verdad? También tenemos jurisdicciones especiales. Por ejemplo, los delitos que van a jurisdicción nacional son los delitos de crimen organizado, ¿verdad? Entonces aquí no importa dónde se haya cometido el delito, en qué parte del país, puede haberse cometido en La Ceiba o puede haberse cometido en Ocotepeque. Si son crimen organizado, los conoce el juzgado de jurisdicción nacional con sede en Tegucigalpa. Solo aquí en Tegucigalpa hay juzgados de jurisdicción nacional para conocer los delitos de crimen organizado. Y aquí están no solamente los juzgados de primera instancia, sino que también las cortes de apelaciones, que son primera instancia.
porque los juzgados y las cortes de apelaciones, ambos son primera instancia. Porque recordemos que la sentencia definitiva en Honduras solo cabe un recurso, que es el recurso de casación, no cabe apelación. Entonces, no podemos hablar de que la Corte de Apelaciones sea una segunda instancia, sino que es una única instancia, porque los únicos autos que pueden ser recurridos en apelación son el auto de formal procesamiento y la medida cautelar. Son los únicos. O tal vez algún incidente o una sentencia interlocutoria, ¿verdad? Pero no la sentencia definitiva que declara la culpabilidad, esa no cabe a la apelación, sino que eso va directamente, el único recurso es casación, y casación tampoco es una instancia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de única instancia, porque la única instancia que tenemos es la instancia desde que comienza la investigación por parte del Ministerio Público y comienza el proceso penal, pasa por la fase intermedia, pasa por la fase preparatoria de la audiencia inicial, pasa por la fase intermedia de la audiencia preliminar, pasa por el juicio oral y público, y cuando el juez o el tribunal de sentencia dicta la sentencia que declara la culpabilidad después de un juicio oral y público, ¿verdad? Entonces, hasta ahí termina la instancia. Ahí termina la primera instancia. Ya cuando viene en casación, ya viene a un recurso extraordinario. Casación no es una instancia. ¿Qué es lo que pasa con la casación? ¿Por qué no es una instancia? Porque en casación el tribunal es un tribunal de derecho, o sea, un tribunal que no va a conocer de los hechos ni va a valorar pruebas, ¿verdad? Ni va a establecer el hecho probado. El hecho probado es intangible. El hecho probado lo señala el tribunal de sentencia y no lo podemos cambiar. No se puede cambiar. Porque como es el único que ha tenido inmediación, entonces el único también que valora pruebas. La Suprema en casación no valora pruebas. Lo único que hace es determinar si se ha aplicado bien el derecho. Y cuando hablamos de aplicación correcta del derecho, es tanto el derecho procesal como el derecho penal, ¿verdad? Y también la Constitución de la República, porque tenemos quebrantamiento de forma cuando los defectos son, digamos, en la valoración de la prueba, en cuestiones de forma, ¿verdad? Cuestiones de forma. Errores de procedimiento, ¿verdad? Mm, pero cuando son interpretaciones indebidas de la ley sustantiva, como por ejemplo el derecho penal, o la misma Constitución puede ser una violación de una ley sustantiva también, una norma sustantiva. Como también se puede alegar como tercer motivo de casación la infracción de precepto constitucional, como por ejemplo que se violó el debido proceso a través del derecho de defensa. No se le permitió proponer un testigo que era considerado indispensable para el juicio, o no se le permitió contrainterrogar, o bueno, tantas cosas que se pueden dar en un proceso, ¿verdad? Em, entonces hay defectos de fondo, de forma o violación de precepto constitucional, pero como decía, no es una instancia porque es un recurso extraordinario que solo revisa el derecho, la aplicación del derecho. No valora pruebas y eso es una limitante para el recurso de casación, ¿verdad? Por eso no es una instancia. Ok, entonces veamos, para resolver estos problemas de tiempo y de lugar, se utiliza la teoría de la actividad y la teoría de resultado y las teorías mixtas. Por ejemplo, la teoría de la actividad. Lo determinante en este momento y el lugar en que se realiza o debió realizarse un movimiento corporal, para la teoría de resultado, por el contrario, lo decisivo es el momento en el lugar en que se produjo o debió producirse el resultado. Por ejemplo, en un tráfico de drogas. En un tráfico de drogas. Entonces, hay un momento donde la droga se cultiva, ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, hablemos de la cocaína, vaya. Vaya, se cultiva, aunque ya ya se está cultivando la hoja de coca en Honduras, ¿verdad? Ya tenemos plantaciones aquí, ya en Colón, en Lloro,
en varios lugares. Ya se han descubierto y destruido varias plantaciones. Pero bueno, tenemos varias. ¿Dónde se comienza? ¿Dónde se tiene que juzgar? ¿Cómo se va a definir el tribunal competente? En el lugar donde se produce la hoja de coca, en el lugar donde está el laboratorio, donde se procesa esa hoja de coca y se convierte en cocaína, o en el lugar donde se va a consumir la droga. Por ejemplo, se trae de Olancho y se va a vender a San Pedro Sula o a Tegucigalpa, a las ciudades más importantes donde están los consumidores de la droga y donde está el mayor poder adquisitivo de la gente, ¿verdad? Entonces ahí los que venden drogas las traen a este lugar. Entonces, ¿cuál es el tribunal competente? Entonces tenemos varias teorías, ¿verdad? Donde se realiza o debió realizarse el movimiento corporal. Se inicia el movimiento corporal desde el momento en que se está produciendo. También hay un movimiento corporal donde se produce la cocaína en los laboratorios. Pero también está la otra teoría que habla de la teoría de resultado, que es donde se va a vender, donde se comercializa, ¿verdad? Entonces aquí dice, y hay otra teoría mixta que dice que, como su nombre lo indica, una combinación de las dos teorías anteriores en cuanto a la toma en cuenta tanto la actividad o movimiento corporal como resultado. Entonces aquí no se complica la teoría mixta, porque, porque no se va a pelear con el juez que dice, no, yo soy competente porque aquí se cultiva la droga o porque aquí está el laboratorio o porque aquí se vendió la droga. Pueden ser tribunales diferentes, ¿verdad? Entonces la teoría mixta dice, bueno, cualquiera de ellos es competente. Cualquiera de ellos, porque el delito se empieza a cometer allá, pero se sigue cometiendo en el otro lugar donde se fabrica la droga y también se comete el delito donde se comercializa. Entonces la teoría mixta es indiferente, donde se vaya a llevar a cabo el proceso. Pero aquí la teoría mixta también tiene que tomar en cuenta a dónde está el objeto de prueba, a dónde están los testigos, qué tribunal es el que tiene las mejores condiciones, ¿verdad? Para poder llevar a cabo un proceso de crimen organizado. Entonces, por eso que se creó la jurisdicción de crimen organizado para que no haya pleitos de competencia. Y también son tribunales que tienen mejores condiciones que los jueces ordinarios, mejores condiciones de seguridad, ¿verdad? Los jueces de crimen organizado o de jurisdicción nacional tienen seguridad privada, o sea, son mejor remunerados, si necesitan un medio de prueba, lo pueden conseguir a través de medios, tienen mayor apoyo, ¿verdad? Tienen mayor infraestructura y, y entonces son tribunales que obviamente que tienen mejores condiciones para conocer, ¿verdad? Y si tienen que traer un testigo, pues lo traen de donde sea, ¿verdad? Y lo traen para Tegucigalpa a tomar la declaración. O ahora no es necesario tampoco, ¿verdad? Traer un testigo o una persona, porque podemos hacer videoconferencias y es válido, ya tenemos los medios, ¿verdad? Para poder, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos de seguridad, ¿verdad? Porque ya se han dado casos de personas vaya, digamos, se les localiza en el teléfono y tal vez un caso, me acuerdo yo que era un policía que lo habían trasladado de La Ceiba a Choluteca y lograron localizar al fin para que rindiera una declaración sobre una detención que practicó en varios años atrás. Entonces, se le tomó la declaración mientras iba manejando su carro. Pero no hubo nadie que realmente le pidiera su número de identidad o que dijera, bueno, ¿usted cómo se llama? Y, o sea, eso tiene que tener una regulación, no puede ser así tan informal. O sea, tiene que haber alguien que acredite que la persona está en el otro lugar, en la otra ciudad, y que acredite su identidad, ¿verdad? Y además que, vaya, porque puede ser que esté declarando, usted lo ve en la pantalla que está declarando, pero no sabe si lo están amenazando, si hay alguien que lo está apuntando con un arma, ¿verdad? Claro. Entonces Abogado, necesita que me haya, tengo que desconectar. ok, sí, Es que, está bien, que voy a otra clase, perdone. sí, sí, está bien. Es necesario que haya alguien que esté constatando su identidad y también que esté declarando libre y espontáneamente sin ninguna coacción o amenaza.
O sea, tiene que reglamentarse esas teleconferencias. Por ejemplo, si hay una persona que está declarando en un centro penitenciario, para no trasladarlo al juzgado, porque eso se da también, recuerden ustedes, en El Salvador, en el SECOP, para que esa gente, hay una sala especial ahí, preparada con una pantalla, con todo lo necesario para que no exista ninguna duda. También en el centro penal hay personas que acreditan la identidad de la persona y que no están amenazándola, más bien ellos están garantizando que la persona no está amenazada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se le exige. Se exige que hayan ciertas garantías para que no se distorsione. Por un lado, se facilita la declaración, pero por otro lado, también tiene que garantizarse la seguridad de la información o las garantías. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Y hoy es jueves, tengan feliz fin de semana. Vamos a ir adelantando con la lección 16 para el lunes, si Dios lo permite. Y me recuerdan calificar sus tareas. Nos vemos. Adiós. Gracias, abogado.